Una comprensión neotestamentaria de Jesucristo. Las dignidades que recibe Jesús en el Nuevo Testamento nos ayudan a comprender los significados de su magnífica obra en el mundo antiguo en el que vivió y que perduran por la eternidad. Señor y Cristo. Este título de Señor refleja autoridad y poderío sobre toda la creación. Bien lo expresó Pedro en lo que relata el libro de Hechos en su capítulo 2, haciendo referencia al Salmo 110:1. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Esto también explica satisfactoriamente que nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo aquí en la tierra, en la carne y después ascendió a los cielos, recibió su posición presente. Los dos títulos de Señor y Cristo son los términos principales en el sermón de Pedro el día de Pentecostés. Aquí los lazos con el ministerio terrenal de Jesús son contundentes, porque el que Dios Padre haya hecho de Jesús Señor y Cristo es el sello máximo de aprobación sobre su vida y ministerio, sus milagros, sus señales y prodigios, su enseñanza, su muerte y su resurrección. Sobre el título de Señor es importante destacar que durante la vida de Jesús, el título Señor, que proviene del griego Kyrios, se usa comúnmente como un título de respeto, como el uso actual de la palabra Señor. Sin embargo, después de su resurrección, el título se convirtió en una forma de hacer referencia a la condición de Cristo como Dios. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Siervo y profeta. Siervo es otro título de envergadura para Jesús. En griego, la palabra es pais, y en el contexto de Cristo como siervo, nos indica que fue Jesús el hombre quien llevó sobre sí los pecados del mundo. Podemos observar cómo las profecías del Antiguo Testamento reivindican para Jesús el título del Mesías. De manera que para los judíos fue muy inesperado. Los judíos esperaban que el Cristo reinase, no que sufriese, pero como siervo, Cristo estaba dispuesto a sufrir los padecimientos para cumplir la obra redentora, que sería la única oportunidad de salvación, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Ahora bien, ¿qué es un profeta? Es aquella persona que Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Jesús como profeta fue el vocero de Dios por excelencia. Esto se refleja en palabras propias de Jesús, tales como: mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, que me envió. Juan 7:16. También en Juan 8:28, Jesús declaró: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Asimismo, en Juan 17:8, Jesús, exaltado al Padre, confesó: porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. En su labor de profeta, Jesús también hizo predicción del futuro en asuntos como
su muerte y resurrección venidera, concernientes a la Iglesia, tales como las persecuciones y el revestimiento del poder por el Espíritu Santo a los creyentes. Jesús también anunció la destrucción del templo, acontecido en el año 70 después de Cristo, y de lo cual se mantiene evidencia histórica irrefutable. Pero quizás la profecía más esperanzadora del Nuevo Testamento es donde Jesús anuncia su regreso a la tierra. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. El Verbo. Juan 1:1 presenta a Cristo por medio del término logos. Este vocablo griego significa palabra, afirmación, mensaje, declaración o el acto de hablar. El verbo también significa palabra viva y era una enseñanza común entre los judíos que la palabra de Dios era exactamente hacer referencia a Dios. Se le llama a Cristo el Verbo porque es el unigénito Hijo de Dios, que es en el Padre y quien le ha dado a conocer. Además, Cristo es la palabra de Dios porque Dios nos ha hablado en el Hijo, según lo expresa el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2. En Juan capítulo 1, versículo 1, indica que las afirmaciones el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios son ambas verdaderas al mismo tiempo. Esto significa que nunca ha habido una época en que el Verbo no haya existido junto con el Padre. El título Verbo se convirtió en uno de los títulos más importantes para Cristo en las iglesias cristianas primitivas, ya que se usó para hablar de la persona divina de Cristo como la sabiduría, la razón de Dios, la declaración de la mente del Padre y el principio por el cual el universo se mantiene unido. El Evangelio de Juan presenta al Verbo como agente clave en la creación del universo, porque nos hace saber concretamente que en realidad fue el Señor Jesucristo en su estado preencarnado quien ejecutó la obra de la creación, cumpliendo la voluntad y los propósitos del Padre. Aunque Jesús es el Verbo de Dios, fue rechazado por los suyos, el pueblo de Israel. Sin embargo, muchos otros le recibieron. En otras palabras, Jesús estaba redefiniendo toda la realidad de llegar a ser hijo de Dios, puesto que hasta ese momento era necesario nacer dentro de Israel, el pueblo del pacto, para ser considerado parte del pueblo de Dios, o bien unirse a él para tener esa oportunidad. En cambio, Juan insiste aquí en que había venido el mensaje espiritual, el evangelio poderoso, y recibirlo significaba obtener el derecho o la autoridad para convertirse en hijo de Dios. Esto abrió la oportunidad de salvación para todo aquel que cree en él. Jesús destruyó el muro de división. La verdad esencial acerca del Verbo, a quien se describe aquí, se halla en Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Logos describe completamente a Jesucristo, pero la realidad de su persona es superior a lo que el significado secular del concepto es capaz de soportar. Para los griegos antiguos y su mundo filosófico, un logos humanado sería algo imposible. Sin embargo, para aquellos que decidan creer en el Hijo de Dios, el logos humanado es la clave para entender la encarnación. De hecho, esto es exactamente lo que significa la encarnación. El logos preexistente tomó carne humana y caminó entre nosotros.
Hijo de Hombre. Este es el título con el que Jesús se refería a sí mismo más habitualmente. De hecho, se usa 69 veces tan solo en los evangelios. La creencia más arraigada es que Hijo del Hombre es principalmente una referencia abreviada a Cristo como representante de la humanidad. Sin embargo, también se considera una persona celestial que un día gobernará y juzgará el cosmos para toda la eternidad. De hecho, Jesús cita pasajes del libro de Daniel en su capítulo 7, cuando promete que regresará de nuevo sobre las nubes con poder. El título Hijo de Hombre tiene 3 aplicaciones posibles según el contexto en el Nuevo Testamento. La primera de estas aplicaciones hace referencia al Hijo del Hombre en su ministerio terrenal. La segunda aplicación se refiere a su sufrimiento futuro. Y la tercera aplicación es el Hijo del Hombre en su gloria futura, que se inspira directamente en toda la corriente profética extraída del libro de Daniel. Al ser el Hijo del Hombre un hombre verdadero, es también algo único, puesto que en el pensamiento judío se esperaría que fuese un ser superangélico o un poderoso asociado del anciano de días mencionado en el libro de Daniel. Que el Hijo del Hombre resulte ser Jesús en la tierra como hombre verdadero es algo realmente notable. Mesías. El término griego Christos, ungido, traduce el hebreo Mashiach, que a su vez se traduce como Mesías o más frecuentemente Cristo. Su significado original era el de ungir con aceite de oliva, pero también se utilizaba para la consagración de los reyes, sacerdotes y profetas que ejercerían el ministerio al que Dios los había llamado. Posteriormente, su significado se concretó a un descendiente de David, del que se esperaba que reinase sobre los judíos y les diera la victoria sobre sus enemigos. El tratamiento de este título por parte de Jesús era cuidadoso, al punto de que llegó a advertirles a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Quería evitar el término porque llevaba en sí la connotación de un liderazgo político y militar que no formaba parte de sus propósitos universales. Podemos ver lo renuente que se sentía Jesús acerca de este título, cuando finalmente el sumo sacerdote terminó por obligar a Jesús, bajo juramento, a manifestar quién era. Por consiguiente, él no pudo seguir callado. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Pero en este momento Jesús no estaba alardeando acerca de ser el Mesías o de querer que se le reconociera como tal. Sencillamente, Jesús es el Mesías. Otro aspecto de la exclusividad del título de Cristo es que en realidad se convirtió en un nombre para designar a Jesús. Ningún otro título de Jesús se convirtió en nombre suyo. Por consiguiente, es preeminente entre todos sus títulos. Las referencias del Nuevo Testamento a Jesús como el Cristo indican el reconocimiento por parte de los autores de que Jesús es en verdad el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar un libertador, ungido por el Espíritu para salvar al pueblo de Dios. Como Señor y Cristo, siervo y profeta, verbo, Hijo de Hombre y Mesías, Jesús es el líder supremo del universo. Él es completo y perfecto en sí mismo. Él es nuestra figura de autoridad irreprochable, nuestro guía y el intercesor compasivo, comprensivo y cercano a todas nuestras necesidades. Nos ha dado el perdón, la gracia y la maravillosa oportunidad de tener una relación personal y eterna con Dios.